Primero, bienvenida a todos los presentes. Mi nombre es Isaías González, como ya dijo Natalia. Yo soy abogado de la Universidad Diego Portales. Actualmente me estoy desempeñando como asesor legal de Emprendetax. Y dentro de las primeras solicitudes que me encomendaron es hacer este webinar de gran interés y de utilidad para todos sus clientes y futuros clientes respecto al tema de creando mi empresa, sistema tradicional versus tu empresa en un día. Como ya podrán haber visto instancias anteriores, habían respondido a la pregunta de, ok, yo estoy trabajando como persona individual, ¿cuándo tengo que hacer el paso a una empresa? Bueno, ahora estamos haciendo el siguiente paso. Cuando ustedes ya tomaron la decisión de de funcionar como empresa, ahora vamos a decirles qué sistema les conviene más o menos y cuál deberían escoger. Les puede ser más facilidades o no. Va a tratar de ser lo más sencillo posible. Les vamos a explicar las diferencias entre un lugar y otro. Y si quieren profundizar en el tema, Emprendetax tiene las alternativas y ofrece los servicios adecuados para que ustedes puedan profundizar. Así que ahora procederé con la presentación. ¿Ya? Primero, creando mi empresa, sistema tradicional versus tu empresa en un día. ¿Qué vamos a hablar en esta presentación? Primero, un marco normativo aplicable a ambos sistemas, el tradicional y el simplificado, cómo se construye la empresa en ambos sistemas, un acercamiento a los tiempos que puedan afectar, ya sea como el tiempo mínimo o máximo que uno tiene que tener en cuenta al momento de optar por uno u otro sistema, costos asociados entre uno y otro sistema, y un cumplimiento tributario, puesto que la empresa, cuando empiezan a funcionar como empresas, tienen que cumplir ciertas formalidades y obligaciones tributarias, que en un sistema y otro funcionan de forma distinta. Y otras diferencias que ya las mencionaremos más adelante. Respecto al marco normativo, tu empresa en un día, el régimen simplificado, la encontramos en la ley 20.659 del año 2013. Y el decreto 45, que es el reglamento del mismo, para que lo puedan entender adecuadamente. Tenemos la normativa base, que es la ley 20.659, y si hay artículos cuya aplicación no entendamos bien o no entendamos bien cómo se deberían aplicar, nos acercamos al reglamento donde ellos solucionan estas situaciones, donde va a decir el responsable de hacer tal cosa será un notario o será la página quien estará obligada mensualmente, semanalmente, a informar a la institución adecuada. Sistema tradicional, por el régimen general. Como podrán ver, aquí hay una diferenciación entre uno y otro, que el primero es solo una norma a la que tenemos que ver, y si tenemos dudas, vamos al reglamento. En cambio, en el sistema tradicional tenemos que ver todo este amplio espectro normativo. Primero tenemos que revisar el título séptimo, libro segundo del Código de Comercio, donde se podrán ver la regla general o normativa que aplican a las sociedades comerciales, la encomendita simple, la encomendita por acciones y sociedades por acciones. También tenemos la ley 19.857 sobre la empresa individual de responsabilidad limitada, la ley 3.918 sobre responsabilidad limitada, la ley 18.026 sobre sociedad anónima, pero solo respecto a las sociedades anónimas cerradas, y la ley 20.179 sobre sociedad anónima de garantía recíproca. Un alcance. Cuando me refiero a la ley 18.027 sobre sociedad anónima respecto a la cerrada, es la que se aplica, o hay que hacer el símil, o se puede, como decirlo de esta forma, comparar con el sistema simplificado, puesto que la sociedad anónima tradicional, la abierta, esta no se encuentra en el sistema simplificado, sino que se encuentra en el régimen tradicional. Formalidades. Por regla general, para nosotros constituir una empresa dentro del régimen general, tenemos que hacerlo por escritura pública, ya sea, dentro de las reglas generales, primero tenemos que constituir por escritura pública esa empresa, y en algunas instancias o algunos tipos de societarios nos permiten que sea por una escritura privada que después se tiene que protocolizar. Luego tenemos que hacer un extracto, y ese extracto lo debe autorizar el notario. Y ese extracto es el que nosotros después inscribimos en el registro de comercio. Y en algunos tipos societarios nos dan una exigencia adicional, que es publicarlo en el diario oficial. Estos son todos los pasos si pensamos en un régimen general.
si pasamos a un régimen simplificado, nos tenemos que, primero es ingresar en la página de registro de mi empresa y sociedad.cl, inscribirse ya sea por clave única o inscribirse en la propia página web, llenar los formularios de creación, y luego si se tiene firma electrónica, firmar en el momento y crear la empresa, o si no se tiene, guardar el número de atención y luego ir a un notario, y en el notario pedirle a él que certifique que ellos están efectivamente firmando esa constitución de sociedad, y él pone un estampado con su firma electrónica. Y con eso ya estaría listo, estaría creada la empresa en el régimen simplificado. Los tiempos asociados a la constitución o una modificación. Tenemos régimen general, régimen simplificado. Si vemos el régimen simplificado, solo respecto de la constitución, tenemos que revisar las sociedades por acciones, la empresa individual de responsabilidad limitada, sociedad anónima cerrada y sociedad de garantía recíproca. Como ya se les mencionó, lo que tienen que hacer es efectivamente llenar los formularios que existen para este tipo de empresas y luego firmar todos. Y con eso ya estaría listo. Dicho procedimiento puede demorar 24 horas, por ejemplo. El único alcance que uno debe tener presente, que la ley le dice, ok, si son más socios, más de uno, tiene un tiempo mínimo, o máximo, mejor dicho, de que entre la primera firma y la última no puede mediar más de 60 días. Si eso pasa, se tiene que volver a solicitar, se tiene que volver a hacer un formulario y empezar de nuevo. Disculpen, se me pasó. Volvemos. Respecto a la sociedad en comandita por acciones o las sociedades comerciales, al día de hoy no existe un formulario en el régimen simplificado, por lo que no podemos crearla en este sistema. Lo que sí podemos hacer es crearla en el sistema, en el régimen general, y luego hacer el traspaso al régimen simplificado. Y como ya les mencioné, la sociedad anónima abierta no se encuentra reglado por este régimen simplificado, sino régimen general. Si lo vemos dentro del régimen general, tenemos que hacer primero distinción en qué tipo de empresa estamos hablando. Si estamos hablando de una sociedad por acciones, una sociedad comercial o en comandita simple por acciones, sociedad anónimas, responsabilidad limitada o IRL. Esas son las distinciones que hay que hacer. ¿Por qué les digo esto? Porque primero, tiempo mínimo, como ya les mencioné, tenemos que considerar los tiempos que se va a demorar el abogado en redactar la escritura, considerar tiempos que va a tener el notario de revisar dicha escritura pública y decirle, ok, está vista para poder firmarla, que un notario no lo va a decir en 15 minutos, media hora, se va a tomar el tiempo de revisarla y algunos dicen, dan 2 días o incluso más. Posteriormente tenemos que tener el extracto se tiene que notificar notificar, no es notificar efectivamente, sino que es incorporar en el registro de comercio. Y generalmente, ¿qué se hace en este paso? Uno puede ir en paralelo e inscribir en el registro de comercio y hacer la solicitud en la publicación en el diario oficial. Pero lo que se recomienda generalmente es hacer la inscripción en el registro de comercio y esperar a que esa esté validada, porque el conservador puede encontrar algún desperfecto o alguna modificación que soliciten hacerlo, y eso significa que tendría que modificar o actualizar el extracto en los términos que pide el conservador. Porque en caso contrario, si seguimos así, la publicación en el diario oficial no serviría del extracto que nosotros vamos a terminar inscribiendo al final del día. Así que eso igual demora un poco más. Y la publicación en el diario oficial, al día de hoy uno lo están publicando como al día siguiente o a los 2 días. Así que no hay tanto desfase en ese sentido. Por eso es difícil determinar un tiempo mínimo. Lo que sí se tiene que tener en cuenta es los tiempos máximos. Respecto a la sociedad por acciones, la cual se puede hacer tanto por escritura pública o instrumento protocolizado en instrumento privado. ¿Me dan un segundo? Que tengo un animal que está maullando mucho. No te preocupes, Isaías, yo acá voy a rellenar. Bueno, de todas maneras, este es el primer webinar de Isaías, por lo cual de repente quizás pueda estar hablando un poco rápido, pero cualquier consulta que ustedes tengan, interrumpan nomás o de repente hablan en el chat y yo le transmito después la pregunta a Isaías. Disculpen, mi gatito quería salir.
del espacio. Voy muy rápido. Un poquito, yo creo, pero es que yo creo que es un tema un poco denso, ¿cachai? Sí, es que Son como harta lo- cosa, harta... Pero sí, detalles. prefiero pasarlo rápido y después con las dudas ya empezamos como más pausado. Sobre Perfecto, todo que al dale. final hay un resumen para que puedan tener en cuenta. Súper. Continúo. Las sociedades por acciones son una sociedad que se puede hacer tanto por instrumento público, escritura pública o protocolización de instrumento privado. Y una vez que se constituye, se tiene un mes para hacer la inscripción en el registro de comercio y la publicación en el diario oficial. Si no se cumplen estas obligaciones, la empresa va a estar, la persona jurídica va a existir, pero los efectos de esa persona jurídica, que uno tiende a limitar la responsabilidad a solo la empresa y no a los socios, no va a existir. Todos los socios van a ser responsables solidariamente de toda la deuda que puedan tener estas sociedades. Por eso es importante señalar estos tipos de vicios. Y hay que tener ojo con los tiempos en estos casos. La sociedad por acción es la que menos tiempo se tiene, que es un mes, desde su protocolización o constitución de la sociedad. Las comerciales en comandita simple y por acciones, igual que las sociedades por acciones, se pueden hacer por instrumento protocolizado o por escritura pública. Y el requisito es que se tienen 60 días para inscribir en el registro de comercio. En esto no existe la obligación de inscribir en el diario oficial, la publicación en el diario oficial, sino que solo basta con la inscripción en el registro de comercio. Por otro lado, cuando hablamos de las sociedades anónimas, la responsabilidad limitada, la sociedad de responsabilidad limitada y las empresas individuales de responsabilidad limitada, los tiempos máximos también son 60 días desde la inscripción de la escritura, la fecha de la escritura propiamente tal, con fecha tanto se crea esta escritura. Desde ahí se tienen 60 días corridos para, primero, inscribir en el extracto en el registro de comercio y después publicarlo en el diario oficial. Ni un día más, ni un día menos. Perdón. Listo. Como comentario adicional respecto a las modificaciones, hay que tener en cuenta respecto a la sociedad por acciones y la sociedad anónima, en estricto rigor las sociedades de capital, que lo que se protocoliza es la decisión de la Junta de Accionistas. La junta de Accionistas se tiene que hacer una minuta y esa minuta se va a protocolizar y eso se tiene que cumplir después con los mismos requisitos que le estoy mencionando aquí, ya sea un mes o 60 días para su inscripción y posterior publicación. Costos asociados. Cuando hablamos del régimen general, tenemos que pagarle al abogado, al notario, la inscripción del registro de comercio, que si uno se ingresa en las páginas va a encontrar que el valor es 5.500 más un 0,2% del capital social. Y por último, la publicación en el diario oficial de una UTM si procede. ¿Cuándo tenemos que pagar? Es cuando el capital social es de 5.000 UFs o más. Si es menos, estas publicaciones son gratuitas. En el régimen simplificado, más allá de la firma electrónica avanzada, si usted tiene la firma electrónica avanzada, no tiene ningún costo. Solo llenar los formularios, cumplir con los requisitos, firmar y el sistema se encarga de todo. Si no se tiene firma electrónica avanzada, uno tiene que pedirle al notario que firme electrónica avanzada por uno. Y lo mínimo es 0,26 UF. Hay otros gastos, hay otras tarifas adicionales que en el caso de que uno tiene, por ejemplo, si uno es una sociedad, la que va a ser socio en esta empresa nueva, uno tiene que acompañar los documentos que acrediten la personería, que efectivamente ustedes representan a esa sociedad. Esa incorporación de esos documentos tiene un monto adicional para el notario, que ustedes si pueden ver, les muestro el link donde se señalan las tarifas y lo que cobra el notario para cada gestión que tenga que realizar respecto a esta constitución. Pero lo mínimo son 0,26 UF respecto a la firma electrónica. Por último, si ustedes no quieren pagar al notario, la página de mi empresa o registro de empresas sociedad.cl está dando la opción de frente a terceros pagar una firma electrónica por un costo de 2.000 pesos aproximadamente. Estas son firmas electrónicas sencillas, donde les dan la posibilidad de firmar electrónicamente una vez, dos veces, o toda la cantidad
independiente de la cantidad de veces en el año, pero eso depende de cada convenio, que hay que revisarlo adecuadamente. Así que, de todas formas, los costos tienden a ser menores. Respecto al cumplimiento tributario, que es como de las cosas más relevantes que uno tiene que tener en cuenta, es que en el régimen general, cada modificación que ustedes hagan, creación de sociedad o algo o que tenga relevancia a nivel de la empresa y que se tenga que informar el servicio, si no se obliga, la ley, el artículo 68 del Código Tributario, obliga a esa empresa a tener que informar al servicio. Si ustedes no le informan dentro del plazo de 2 meses desde que hace esa modificación, se arreglan a una multa de una UTM a una UTA, que esto varía entre 45.000 pesos hasta 500.000 pesos, que está el día de hoy la UTA. Así que es una multa que tiene que ser considerable y es mejor evitar. Respecto al régimen simplificado, de conformidad al artículo 13 de la ley 20.659, con la sola suscripción de los formularios que te da la página, es decir, llenamos el formulario y después lo firmamos con la firma electrónica o ante notario, como ya lo mencionamos, bastaría para cumplir con el requisito de informar al servicio, puesto que la página se va a encargar de informar todo lo que uno realice en esa página o esos formularios, lo informará adecuadamente al servicio. Así que ya no es responsabilidad de nosotros, sino que es responsabilidad de la página, que se entiende que va a estar notificado desde el día 0. La única excepción son respecto al artículo 69, que son inciso final, que es el término de giro, y el artículo 70, que son la liquidación de sociedad, puesto que en eso el servicio igual tiene que dar alguna opinión, y es una aprobación para que se puedan hacer esos tipos de certificados. Por otro lado, si yo tengo la empresa y yo quiero presentarme a un tercero o hacer un contrato por escritura pública o hacer una presentación a órganos estatales, me van a pedir siempre algún certificado que acrediten que yo efectivamente represento a la empresa. Por eso tiene relevancia el acceso a certificados. Si nos vamos por el régimen general, son 3 o 4 certificados los que uno puede solicitar, y estos tienen una demora de 2 horas aproximadamente, siempre y cuando estemos dentro del horario laboral del conservador del registro de comercio. Si ya lo pedimos más tarde, ya se va a tramitar para el día siguiente. Y esto tiene un costo adicional. Dependiendo del certificado, va a variar entre 2.000 y 6.000 pesos. En cambio, en el régimen simplificado, como ya está todo público y todo subido en la base de datos, uno se mete a la página, solicita el certificado y no se va a demorar más allá de un par de minutos en darle todos los documentos que ustedes necesiten para acreditar su personería o algún documento relevante para la institución, que las instituciones terceras se lo soliciten. Por ejemplo, bancos, el Estado, algún Cercotec, por ejemplo, o alguna otra institución. Por eso son costos que uno igual tiene que tener en cuenta, desde estar gastando cada 3, 4 meses 6.000, 8.000 pesos para acreditar esos documentos, o pedirlo cuando uno quiera, costo cero. Otra diferenciación respecto a su adaptabilidad. Si hablamos del régimen general, como siempre tienen que ser escrituras redactadas por abogado, esas no son escrituras tipos, sino que el abogado va a tener que redactar cada cláusula y tiene facilidades para moldear esa escritura a las necesidades de la empresa, y a la realidad de la empresa y realidad de los socios, ya sea respecto a, por darle algún ejemplo, las facultades que van a tener los socios, los gerentes para con la empresa, o los derechos que van a tener los socios dependiendo de qué tipo de acción tengan o qué tipo de derecho tengan, entre otras cosas. Si hablamos del régimen simplificado, como tiende a estandarizar este tipo de sociedades, ya nos encontramos con un formato tipo y poder incluir cláusulas que adecúen la empresa a las necesidades reales de la misma y de los socios sobre todo, tiende a poner más dificultades. No es imposible, pero tiene mayores dificultades a incorporar ese tipo de cláusulas. Por otro lado,
respecto a la publicidad y accesibilidad de la información de la empresa. Pensamos que la empresa está creada primero para diferenciar patrimonios y protegerse de los riesgos involucrados. Es decir, si yo quiero hacer una empresa, si yo decido hacer una empresa es para que el riesgo que yo tome se lo lleve la empresa y no mi patrimonio personal o todas mis inversiones personales. Dicho sea de paso, si hablamos del régimen general, yo, por ejemplo, si yo quiero saber todos los antecedentes de esa empresa, una tercera, si bien tengo acceso, tengo que ir al registro de comercio, tengo que encontrar información adecuada que me permita llegar a esa empresa. Y si me encuentro con un registro que, por ejemplo, está hecha por más empresas, tengo que volver a hacer un seguimiento para poder encontrar esa otra empresa y así llegar como a la persona final que es responsable de lo que pueda suceder. A pesar de que sean públicos, no es tan fácil como uno pensaría llegar a esa información. Si hablamos del régimen simplificado, con que yo tenga el root, yo ya tengo toda la historia de tanto de modificaciones como estatutos, como extractos de la empresa. Si lo hablamos desde una perspectiva de publicidad y transparencia, el régimen simplificado es el más cercano a eso, puesto que yo con muy poca información puedo tener acceso a todos esos temas o información relevante de la empresa. Y en cambio en el régimen general tengo que hacer una investigación en profundidad y acercarme y quizás encontrar los términos adecuados para poder encontrarlo. No necesariamente voy a poder encontrar la información que yo quiera. Eso igual hay que tenerlo en cuenta. Como el título dice publicidad y accesibilidad, podemos decir que el régimen general es menos accesible la información y el régimen simplificado es más accesible. Como para resumir, porque he hablado mucho y muchas cosas técnicas, y para que ustedes tengan en cuenta como en términos sencillos, qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de escoger uno u otro régimen, ¿qué vamos a pensar? Primero, régimen general es más complejo versus el régimen simplificado que tiende a ser más sencillo. La normativa en uno se encuentra dispersa, código de comercio y leyes especiales. En el otro, en el régimen simplificado, solo tenemos una ley y un reglamento, como se los mencioné anteriormente. Régimen general también es más burocrático y menos expedito, como tienen que actuar todas estas personas y tienen que hacerse todos estos trámites que les mencioné, tienden a dilatarlo un poco más. En cambio, en el simplificado es solo llenar un formulario y luego las firmas electrónicas, tiende a hacerlo más expedito y sencillo. Régimen general, vuelvo a repetir, como tienen que interactuar muchas personas, también tiende a ser más costoso, versus el simplificado que puede llegar a ser menos costoso e incluso gratis. Es más adaptable a cada empresa, el primero, y el segundo, al ser estandarizado, tiende a ser hacer sociedades más generales en cuanto a sus estatutos, por decirlo de alguna forma. Respecto a a obligaciones tributarias, la obligación recae en el contribuyente, en la empresa, de tener que informar el servicio, y en el régimen simplificado la obligación recae en la plataforma. Así que ustedes, mientras estén llenando los formularios, el servicio va a estar enterado de todo lo que ustedes hagan, para bien o para mal. Por otro lado, como ya mencionamos, si ustedes necesitan certificados de la empresa, en el régimen general se va a llamar entre 2 horas o al día siguiente, dependiendo de cuándo lo están solicitando, y en el régimen simplificado no más allá de 5 minutos, 10 minutos. Por último, respecto a la accesibilidad de información, es más difícil encontrar información de la empresa en el régimen general que en el simplificado. Y hay una información que se me olvidó agregar, que en el régimen simplificado, al día de hoy, si yo quiero crear una empresa, me da las únicas opciones que tengo son de responsabilidad limitada, sociedad por acciones, sociedad anónima cerrada y sociedad anónima de garantía general. Todas las otras demás sociedades sí o sí tienen que crearse bajo el régimen general. Distinto es que después ustedes tengan la opción de traspasar esa empresa al régimen simplificado, puesto que la única empresa que no se puede traspasar a un régimen simplificado es la sociedad anónima abierta. Todas las demás sí se pueden. Así que la pregunta, ¿qué sistema se recomienda?
tienen que ver primero la realidad de la realidad de cada socio y de la empresa en sí mismo. Y yo les recomendaría un régimen simplificado si están recién iniciando o los gastos y los costos o el capital inicial es muy por debajo. ¿Cómo podría plantearlo? No quieren minimizar todos los gastos y costos necesarios respecto a su emprendimiento, puesto que solo el mayor capital que tienen generalmente es el capital de trabajo y no un capital a nivel de infraestructura o en dineros que les permite invertir en grandes cantidades. Si ustedes quieren hacer, por ejemplo, una empresa, eh, ya cuentan con un aporte más grande y quieren hacer los socios, son muchos socios, muchas personalidades y cuesta más como tenerlos de acuerdo, eh, y también es una inversión más grande, yo les recomendaría acercarse a un régimen general, puesto que se puede generar una empresa respecto a las necesidades de cada uno. Eso es como lo que les puedo recomendar. No sé si ahora tiene, por último, que aquí le quiero ceder la palabra a Natalia. No, pero antes de, hay Antes una, de, hay una pregunta del público. Esta persona me escribió por chat y me dijo que iba a habilitar su micrófono para hacerte una pregunta. Así que voy a hablar ahora. De que todavía está presente. ¿Yo? Sí. Hola. Hola, 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 ahora jefe. sí. ¿Cómo está Isaías? Bien, ¿y usted? Bien, igual. Oye, tengo una duda que yo creo que la pueden tener la mayoría de las personas que está escuchando. Una duda es sobre cuál es el costo APP de un abogado en hacer una escritura de constitución. Dame un rango. ¿Cómo está el mercado? Aproximado. ¿Cuánto cobran? ¿Sí? Eh, Primero, si quieren hacer, dependiendo, la respuesta es qué tan personalizada quieren hacer su empresa, o el estatuto y la escritura de constitución. Si quieren hacer algo bien estandarizado, pueden bordear los costes entre 80.000 pesos, 200.000 pesos, algo estandarizado. Si quieren algo ya más ad hoc a las necesidades reales de la empresa y de los socios, ya esos montos podrían partir desde los 200.000 pesos, 300.000 pesos hasta el infinito, porque pensamos que esa empresa podría ser, ya no es solo crear una empresa, sino que es en un contexto de marco de reorganización empresarial. Y ahí la asesoría ya no estoy creando una empresa simple, sino que es, ok, tengo que tener en cuenta todas las responsabilidades que van a estar involucradas a esa reorganización que pueda generarse. Pero por un tema por estandarizarlo de alguna forma, los montos van a variar solo entre abogados entre 80.000 pesos, 300.000 pesos, y ahí uno debería Claro. estar buscando como el abogado que más confianza le dé y se adapta al presupuesto. Oye, y la segunda y última pregunta que tengo. Entonces, yo podría llegar a la conclusión de que si yo, por ejemplo, estoy constituyendo una empresa a la cual yo en un futuro quiera ceder estas acciones a un tercero o quiera vender mis acciones, o bien quiera hacer una reestructuración, quiera pasar de una sociedad por acciones a una sociedad limitada, eso sería mucho más recomendable hacerlo con un sistema de régimen general, ¿no es cierto? Dependerá. Por ejemplo, como ya lo mencioné, si una empresa chica, microempresa, donde los costos quieren minimizarlo al máximo, uno puede seguir usando estas empresas. Da la opción de fusiones, de modificaciones, de vender sociedades. Está la opción en el simplificado. ¿Cuándo pensaría en optar por un régimen general? Dependiendo de la complejidad de los estatutos, de la organización de la empresa, del capital y sobre todo pensando en proteger el patrimonio y las responsabilidades que podrían generar. Porque porque la empresa es una administración de riesgo, si lo planteamos desde una perspectiva civil o jurídica, nosotros creamos una empresa para poder administrar adecuadamente los riesgos. Y uno de los riesgos, por decirlo de alguna forma,
tenemos que verlo a nivel de competitividad o incluso un mal negocio que me vaya mal. Me significa una pérdida y una posible demanda. Si yo tengo el régimen simple, el otro abogado tiene súper fácil para encontrar todos mis bienes. Si estoy en un régimen general, el otro abogado ya tiene que hacer un mayor trabajo para poder encontrar adecuadamente todos mis bienes y tener una demanda favorable para él. Independiente de que lo que se decida en juicio esté a favor o en contra, tiene una segunda parte que es la ejecución o liquidación o posible subasta, el cómo hago efectivo mi demanda ganadora. En el régimen general se puede proteger de una mejor forma el patrimonio. Y sobre todo cuando son como a lo que ustedes esperan llegar más a futuro, empresas grandes con lobby, donde son más allá de una empresa involucrada, ahí yo recomiendo régimen general. Pero si es como tu primera empresa y es chica, es súper bien controlada, régimen simple se adapta como a las necesidades de ese tipo de empresario. Ahora, si pensamos en vender y comprar sociedades, no hay mucha diferencia entre uno y otro sistema. Ya, perfecto, me quedó súper claro. Gracias. Oye, Isaías, yo también tengo una pregunta. Lo que pasa es que me queda una duda, porque en el régimen tradicional, como mencionaba, que nosotros, en el fondo, los dueños de la empresa, tenemos la obligación de informar al Servicio de Impuestos Internos de, en el fondo, la constitución de la empresa. Por otro lado, simplificado, como al hacerla por la página de tu empresa en un día, se informa automáticamente y automáticamente se nos genera un root de empresa cuando terminamos de constituirla. Ahora, mi gran duda, que no sé si es parte del taller en verdad, tengo un tiempo de plazo entre que constituyo, por ejemplo, una empresa por el régimen tradicional, informo al servicio, por ejemplo, y ahí me dan un root, y ahí tengo un plazo para iniciar actividades, además. Sí, pero como se lo mencioné, una cosa es constituir la empresa y el servicio, el artículo 68 del Código Tributario te señala, tú tienes que iniciar actividades, tú creas la empresa y puedes generar cualquier conducta que pueda influenciar en algún impuesto, ya sea generando la base imponible o algún ingreso que se relaciona a renta. El artículo 68 te dice, cuando tú hagas la primera acción de esas características, tienes 2 meses para informarme a mí al servicio y yo darte el RUT correspondiente, que sería, esto es la iniciación de actividades. El otro contexto, yo ya tengo mi iniciación de actividades y ahora yo estoy haciendo modificaciones a los estatutos, modificaciones a las acciones, modificación de la empresa propiamente tal. En ese caso, los 2 meses ya no es desde que yo inicio, hago una actividad que se pueda considerar un inicio de actividades, sino que desde que yo hago la modificación, lo inscribo, desde ese momento yo tengo los 2 meses para informar al servicio. Y como ya les mencioné, si no se informa al servicio y el servicio te pilla, las multas son entre una UTM a una UTA, que al día de hoy la UTA está muy cara. Sí. Años anteriores estaba en 400.000 pesos y hoy está casi en los 600, si no me equivoco. Así que no es algo que uno igual tiene que tener en cuenta. Porque no conviene atrasarse de informar. Exacto. Si uno no tiene como la empresa en orden, o le es más difícil, o no tienen unos buenos contadores como Emprendetax, les recomiendo ir al régimen simplificado porque así se ahorran el preocuparse de tener que informar al servicio, que igual es un trámite adicional que uno trata de estar lo más lejos posible del servicio. Y lo único que se acerca es como para decirle quiero mi devolución de impuestos y nada más. Sí, no hay que tener problemas con el servicio. Mira, en el chat no tenemos preguntas, pero si que alguien quisiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta, contar alguna experiencia personal de repente o alguna duda que tengan en su propia creación de empresa o constitución de empresa, bienvenido. Vamos a dar unos segundos para ver si es que alguien se anima y si no, continuamos con el cierre nomás. A ver. No, al parecer no. No queremos ponerlos incómodos, no están obligados a hablar, no se preocupen. Bueno,
Si no hay más preguntas, de todas maneras, nuestra casilla de correo queda abierta para cualquier consulta. Nuestro correo es hola@emprendetax.cl. Yo personalmente no soy la que recibe esos correos, no hay un robot ni nada detrás. Y de todas maneras, la grabación me va. Antes que, mil disculpas porque Wix me traicionó esta vez, no mandó el link de conexión a tiempo. Harta gente se quedó fuera por lo mismo, así que le vamos a mandar el link cuando tengamos la grabación directa a sus correos también, para que lo puedan ver. Y eso, pues, próxima vez vamos a revisar desde el día 1 que estén mandando el link para no cometer este mismo error. Este video va a quedar disponible en YouTube, le vamos a dar el link, vamos a subirlo a las redes sociales, para donde quieran verlo, y lo puedan ver cuantas veces quieran. Además les cuento que nosotros como empresa ofrecemos el servicio ya sea de constitución de empresa, ya sea por Tu Empresa Un Día o con Isaías a través del método tradicional. Y también estamos empezando ya con la segunda versión de los talleres de creación de empresas, pero netamente en la parte de Tu Empresa Un Día. Yo creo que la segunda versión va a ser para fines de mes, donde van a poder ver el paso a paso de cómo crear su empresa en Tu Empresa Un Día. Esta también va a ser un taller online a través de Zoom por este mismo medio. Y la idea es que sea como ya con las manos en la masa, quizás ustedes estén haciendo en paralelo su empresa y vayan saliendo de dudas. También para lo que quieran de contabilidad, impuestos, remuneraciones, también para salir de dudas, estamos haciendo siempre estos webinars. Ahora van a ser más frecuentes. Y eso, pues en verdad, bienvenidos a cualquier consulta por todos nuestros medios. Estamos en Instagram, Facebook, página web, por todos lados. Así que eso, de nuevo mil disculpas por la demora, nos trapapelamos, y bueno, somos humanos, y eso, pues. Gracias a todos por participar, y que tengan un súper buen día.